Dios les bendiga, hermanos, a todos. Le damos gracias al Señor por permitirnos estar una vez más reunidos para el estudio de la palabra del Señor. Hoy vamos a tener el estudio acerca de Nehemías en el capítulo 6, los versículos 1 al 19 y 7 del 1 al 4. Vamos a mirar que el texto hace una referencia muy específica acerca de la perseverancia. Entonces, sobre eso vamos a hablar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Pedimos tu guía, tu dirección en esta mañana. Señor, entendemos que de este lado de la eternidad siempre vamos a tener obstáculos, tropiezos, barreras, pero con tu ayuda, Señor, podremos siempre avanzar, porque nada de lo que nosotros hagamos es en nuestras fuerzas, es por nuestro poder. Si algo somos, es por tu gracia, por la obra de tu Espíritu Santo en nosotros. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, como ya les dije, el texto que vamos a mirar hoy, sobre el que tendremos la enseñanza, si el Señor lo permite, es Nehemías 6, 1 hasta el versículo 4 del capítulo 7. Dios nos habla cada día por medio de su palabra. Aleida, me regalas. Y me olvidé traer el agua. Sí. Dios nos habla por medio de su palabra. Y hoy vamos a hablar acerca de la perseverancia. De la perseverancia. Hay una ilustración. Es una fábula, como quieran decir. No vamos a entrar pues como en esos detalles. Y realmente eso no le agrega nunca poder a la escritura. Es solamente una ilustración para que nosotros, pues, precisamente antes de la enseñanza, tengamos como un punto de partida nomás. Pero usted puede votar eso después de que lo cuente. Habían dos ranas que cayeron en un tazón de crema. Una era optimista, pero la otra todo lo veía oscuro. Decía, nos vamos a ahogar. Exclamó, sin mucho pensar. Así que con un último grito de desesperanza, alzó las patas al aire y dijo, adiós. Dijo la otra rana con una sonrisa alegre, no puedo salir, pero no me daré por vencida. Nadaré hasta que se me acaben las fuerzas, entonces moriré contenta. Con valentía nadó hasta que parecía que sus esfuerzos comenzaron a revolver la crema y terminó haciendo mantequilla. Encima de la mantequilla finalmente se detuvo y del tazón alegremente saltó. ¿Cuál es el mensaje de como cuando estábamos en la escuela y nos decían, la moraleja? La moraleja de esa fábula es persevera y sigue nadando y vivirás. Existe una triste realidad asociada a esta ilustración y es precisamente el problema de la falta de perseverancia en las personas para terminar los objetivos, para cumplir sus objetivos y sus promesas. Pero nosotros como cristianos también necesitamos saber reconocer
o recordar que es posible caer en la inconstancia y la dejadez de hacer cosas tan importantes como congregarnos, por ejemplo, como dice la Escritura en Hebreos 10:25, que dice como en un imperativo, un mandato, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. O servir al Señor en la iglesia. Algunos también necesitan saber, reconocer y recordar que es posible caer en esa inconstancia. Evitar el pecado en sus vidas es también otra inconstancia y dejadez. Estamos viendo entonces acerca de la perseverancia. En el texto de hoy, en Nehemías, es posible que nos demos cuenta de que por la oposición del diablo, es evidente que usa personas, hemos sido engañados y tentados a caer en la mediocridad espiritual. Lo que hace un año, antes de la cuarentena, mucho antes de la cuarentena, precisamente antes del mes de marzo, más o menos por esta fecha, estábamos hablando acerca de la decadencia y la declinación espiritual. Y este viaje, este paseo de hoy por Nehemías, nos ayudará a ver que pronto muchos de nosotros hayamos caído o sido engañados y caído en la mediocridad y falta de perseverancia en nuestra vida como cristianos. La perseverancia es persistir en la verdad, mantenerse firmes, constantes, por un largo tiempo en un propósito o como nuestra forma o estilo de vida. Entonces, lo que necesitamos saber siempre y a la luz de la palabra de Dios en Nehemías es si hemos caído en la trampa del enemigo, dejando de ser perseverantes en el trabajo y en el propósito que Dios nos ha dado como sus hijos. Hablo de manera individual y como iglesia en el colectivo. Entonces necesitamos saber si hemos caído en esa trampa del enemigo, dejando de ser perseverantes. Algunos de ustedes probablemente, y no se sienta culpable por eso, pero muchas veces pensamos, es verdad, lo he notado en la vida de la iglesia después de la cuarentena, que algunas personas que venían, por ejemplo, los miércoles, los sábados, los domingos, venían a los ayunos jueves y sábados, venían a las damas, a los jóvenes. Entonces usted ya nota su ausencia y obviamente eso está asociado. Cualquiera podría también decir, pastor, o sea que el que no viene entonces es que en su vida espiritual está decayendo y declinando. Sí, claro, es que es una evidencia. No estamos hablando de salvación, estamos hablando de la falta de perseverancia en el compromiso y en el propósito de la vida del creyente. Y nosotros, aprendiendo de la palabra predicada por el pastor Fabio en días pasados, debemos estar vigilantes, como el texto que predicó pastor, el texto que usted predicó de Lucas acerca de que estuviéramos mirando bien, que no fuera que nosotros también cayéramos en lo mismo. ¿Sí recuerdan ustedes esa predicación? Pues a mí me pareció, pues, y aún hoy, yo la disfruto mucho recordándola. ¿Por qué razón? Porque mi tendencia, esa es otra tendencia mía, y la otra trampa mía, es a pensar que la que puede caer en falta de perseverancia es Aleida, que la que va a dejar de perseverar es Lorena. Pero dejo de pensar que si yo no estoy vigilante, yo mismo puedo hallarme en una condición de falta de perseverancia. Pastor, si recuerda de pronto el texto, en Lucas 13.
de este sábado hizo 8 días, sobre el estanque, el estanque no, cuando les dijo, o ustedes, si no se arrepienten, es 13:5 y 13:3, que se repite 2 veces la misma frase, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Cierto la idea que estoy diciendo bien el texto? Bien, bien. Entonces, esa predicación que a todos nosotros nos transforma, es que, porque es palabra, no porque sea la predicación, es porque se predica la palabra. Entonces, si yo tengo que estar perseverando, y aunque yo no dejo de notar la falta de perseverancia en algunos aspectos de la vida cristiana de algunos de mis hermanos, yo debo es mirarme en la Biblia como en un espejo. Bien, entonces vamos a descubrir qué nos dice la Biblia y cómo podemos y debemos ser perseverantes. Vamos a mirar el contexto literario de Nehemías. En el capítulo 5, un conflicto interno trajo serios problemas entre el mismo pueblo de Dios debido al pecado de la usura entre los mismos hermanos judíos. ¿Sí lo recuerdan? Que eso pasó, ¿cierto? Se aprovechaban de los hermanos, les cobraban usura. Y ya en el capítulo 6 y 7, Nehemías y el pueblo vuelven a tener oposición externa. La oposición anterior era una oposición interna, era dentro del mismo pueblo de Dios. Bien, en este era una oposición externa de parte de sus enemigos en los capítulos 6 y 7. Y persisten en frustrar la restauración de la ciudad de Jerusalén. Pero Dios ha obrado en el pueblo para que sea perseverante. Mire la frase, Dios ha obrado en el pueblo para que el pueblo sea perseverante, para que el pueblo culmine la obra y se mantenga siempre velando contra las artimañas del enemigo. Porque realmente, si usted y yo perseveramos, es una obra ¿de quién? De Dios. Y específicamente ¿de quién cuando hablamos del Dios Trino? De Dios el Espíritu Santo, que es su obra de santificación en nosotros. Entonces, si hay una perseverancia, toda la gloria, désela a Dios, porque es su obra en nosotros para perseverar. Como cristianos, jamás debemos olvidar que tenemos un enemigo que persistirá en separarnos del propósito de Dios de buscarlo, de adorarlo y de servirlo. Pero debemos ser perseverantes bajo la ayuda y el favor de Dios, siguiendo las pisadas de Cristo. Nosotros, cuando olvidamos esa verdad, que hay un enemigo que actúa para que nosotros no cumplamos el propósito de Dios de buscarlo, adorarlo y servirlo, nosotros vamos a ser, voy a decirlo así, presa fácil, porque bajamos la guardia. El cristiano debe estar vigilante todo el tiempo, sabiendo que hay una guerra cósmica que es real. El enemigo de su alma y de la mía está procurando siempre apartarnos de los propósitos de Dios, el propósito de buscarlo, de adorarlo y de servirlo. Pero debemos ser perseverantes con la ayuda y el favor de Dios. Entonces, vamos a estudiar esta historia en 4 partes. En el capítulo 6, los versículos 1 al 9, vamos a mirar la primera parte, que es la perseverancia ante la oposición abierta. Perseverancia. No, ¿quién la cogió?
A ver, los muchachos que son mucho más jóvenes y le ayudan a uno siempre. Perseverancia ante... Pastor, ¿usted lo cogió? Pastor. Sí, la perseverancia ante la oposición abierta. Eso está en los versículos 1 al 9 del capítulo 6. Bien. La segunda parte de la historia es la perseverancia ante la oposición encubierta. La primera es abierta y la segunda es encubierta. Versículos 10 al 14. La tercera parte de la historia es la perseverancia en unión con el pueblo. Versículos 15 al 19 del capítulo 6. Y la cuarta parte de la historia es perseverancia en la vigilancia, que es el capítulo 7, versículos 1 al 4. Entonces, si Dios lo permite, vamos a estar en esas cuatro partes. Bien. Lo que hemos visto de acuerdo a al tema, que es la perseverancia, esa es. Son cuatro partes nomás. Bien. Teniendo en cuenta el tema que es la perseverancia, considerando las cuatro partes de la historia, podemos decir que la idea central es que bajo la ayuda de Dios, Nehemías y el pueblo, ¿qué van a hacer? Perseverar en la reconstrucción de Jerusalén, a pesar de ¿qué? De la oposición de los enemigos. Bien, vamos a esperar para que todos tengamos, si todos copiamos la idea principal, lo demás pues ya así lo vamos copiando en el tiempo. Pero lo más importante es que usted sepa cuál es la idea principal. Entonces, bajo la mano de Dios, Nehemías y el pueblo perseveran en la reconstrucción de Jerusalén a pesar de la oposición de los enemigos. Hablemos primero de la oposición abierta, perseverancia ante la oposición abierta. 1. Sucedió que cuando fueron enterados Sanballat y Tobías y Gesem, el árabe, y el resto de nuestros enemigos, de que yo había reconstruido el muro y que no había quedado en él brecha alguna, aunque hasta ese momento no habían colocado las hojas de las puertas. Estamos leyendo los versículos 1 y 2 del 6. Hasta aquí lo que dice es que ya hay un buen avance de la obra. El trabajo siguió adelante y las brechas de los muros quedaron cerradas. Solo quedaban pendiente poner las puertas, pero ya todos los muros estaban cerrados y sus brechas. Entonces Sanballat y Gesem, que son nombres que ya han aparecido mucho en el libro, aparecen en acción. Versículo 2, Sanballat y Gesem dice, mandaron a decirme, ven y reunámonos en Kefirim, en el valle de Ono, pero ellos pensaban hacerme daño. O sea que Nehemías sabía quiénes eran estas personas. Él no fue engañado por sus malas intenciones. Hombre, él sabe que son sus ¿qué? Enemigos. Miren, bueno, que Dios el Espíritu Santo nos ayude, no solo a nosotros, sino a los que van a ver esta enseñanza luego, para entender, mis amados hermanos, la advertencia. Es que el Señor es tan asombroso, tan maravilloso, que nos ha dejado la Escritura, como dice Pablo a los Corintios, para que aprendamos.
Y lo que haya que repetir, que lo repitamos. Pero en lo que debamos tener cuidado, que tengamos cuidado. Que nosotros no repitamos esas historias calamitosas, trágicas del Antiguo Testamento, porque eso ya es necedad. Ya es necedad. Entonces, Nehemías sabe que son sus enemigos. Para Nehemías, la oposición es clara y es abierta. Sabía que sus intenciones eran hacerle daño y si le hacían daño a Nehemías, ¿qué afectaban? La reconstrucción de Jerusalén. Entonces ellos buscaban hacerle daño a Nehemías y así dañar la reconstrucción. Eso es algo que lo vamos teniendo en cuenta, y usted sabe, ya su mente yo sé que está trabajando en que cuando le hacen daño a usted, ¿le hacen daño a quién? A la obra de Dios. Es que los enemigos suyos, hombre, por eso me dio como tanta alegría ese estudio de Nehemías, porque es que es Dios como si cogiera a un adolescente, pues a la iglesia, ¿cierto? Como iglesia y como individuos, como lo coge y le diga, hace caso, mi hijo, hace caso, como le habla con fuerza y vehemencia a Salomón, a su hijo en el libro de Proverbios, hace caso. Mira, es que los enemigos tuyos son tus enemigos. Es una oposición clara y abierta, y sus intenciones son hacerte daño a vos y a la obra. Ninguno de los enemigos de Dios o de los propósitos de Dios en ningún momento quiere tu prosperidad. ¿Recuerdan la enseñanza que tuvimos en días pasados, un sábado, acerca de la prosperidad? O sea, ninguno de ellos quiere que llegues a feliz término. O sea, el enemigo suyo cree que usted hasta podría perder la salvación. Sabemos que no, ¿cierto? Sabemos que no. Pero el enemigo actúa como si usted la pudiera perder. El enemigo actúa como si pudiera detener la obra de Dios. ¿Cierto que él no puede detener la obra de Dios? No, el Señor dijo que ni las puertas del Hades pueden prevalecer contra la obra de Dios en la iglesia. Sin embargo, el enemigo, aunque lo haya sabido por la Biblia, él va a actuar como si pudiera detener la obra de Dios. Y por eso le engaña, le quiere engañar, hermano. ¿Cómo reacciona usted cuando alguien lo invita a un lugar donde sabe que el diablo lo está llevando es para poder destruirlo? ¿Cómo actúa usted? Es una buena pregunta, ¿cierto? ¿Cómo actúo yo cuando alguien me invita a un lugar donde sé que el diablo quiere llevarme para destruirme? Yo, pues, ahí tengo en Nehemías ese aprendizaje, y la pregunta para usted es muy clara. Porque todos hemos sido invitados por el enemigo. ¿Y el que usa? Personas. Entonces vamos a aprender una lección a través de la respuesta de Nehemías. Versículo 3. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir. ¿Por qué ha de cesar la obra dejándola yo para ir a vosotros? Hoy. Mire lo que les dice Nehemías, porque él estaba consciente de que el trabajo que él fue llamado a hacer era muy importante, como para perder el tiempo en distracciones. Es que el enemigo no le va a decir, Aleida, tomémonos esta garrafa de aguardiente, fumémonos 50 marihuanos, vamos a robar bancos y a matar gente. Eso no le va a decir el diablo. ¿Qué le puede decir? Una invitación tranquila, le dice, ve, vámonos para Marinilla, vámonos a tomar tintico a esta hora. Vos vas mucho a la iglesia, vos con todo lo que vas, si se notará tu ausencia, vení. Entonces mire que Nehemías estaba consciente que lo que él hacía en la obra era una obra que importante, no importante, muy importante. Dice, yo hago una ¿qué? Una gran obra. No decía, no, es que pasa que ¿sabe qué? Yo no voy por allá porque es que estoy tomando amoxicilina. Yo no voy por allá porque es que me hace daño para el pecho. Yo no voy por allá porque es que
No, él de una vez dijo, es que lo que yo hago es una gran obra. Pues para pararse allá en la puerta, usted le pague mucho. Como le dijeron una vez a unos adolescentes de aquí de la iglesia, una persona que se fue ya de aquí, le dijo, no, pues ahí los tienen parados, pero va a ver cuánto les va a durar eso. Oiga, era un Sanbalat, porque insistió. Yo, muchachos, finalmente dijeron, ay, sí, a nosotros no nos valoran, solo nos ponen a pararnos en la puerta. Yo no digo que por eso se hayan ido, ellos tenían de pronto ya la intención de irse, pero hay cosas que desde los Sanbalat, los Gesén y los Tobías están afectándolos, porque muchachos, a ustedes les van a decir, esa clase para esos niños, ustedes no saben el impacto que están teniendo en la vida de esos niños. Hay muchachos, pastor, hay muchachos de hoy en día, voy a mencionar el nombre porque el pastor los conoce, William y Gabriel Jaime, Aleida los conoce también, los hijos de Jaime y Marta, ellos me los encontré una vez y me daban gracias porque yo fui el profesor de ellos de escuela dominical. Y hoy en día son muchachos de Dios, pues aman a Dios, sirven al Señor y ahí están. Y con toda seguridad algún Sanbalat o Gesén o todavía le dijo en su momento, porque es que a uno sí le van a decir. Pero yo lo que debo saber, César Moreno y Aleida Espinosa, Lorena, todos ustedes deben saber. Y gracias a Dios que aquí no hay sino siervos obreros, pastor. Todos sirven. Vea, que todo lo que ustedes hacen en la obra de Dios es una gran obra. La pregunta es, ¿por la obra que hacen o para quién lo hacen? Para quien lo hacen. Eso es lo que tenía conciencia Nehemías. Y por eso cualquier invitación no lo ponía él a cascabelear. Él dio una respondía. Nehemías acertó cuando dijo que estaba haciendo una gran obra, un gran trabajo. Su trabajo en Susa. ¿Quién es Susa? Doña Susa. La tía Susa. Nosotros teníamos una de la tía Susa. Pero no, en Susa era ¿qué? La capital del reino. Y allá él era ¿qué? Copero del rey. Imaginen el cargo que él tenía. O sea, él tenía una alta posición en el gobierno. Él tenía la confianza del rey. Nehemías dejó todo eso. Imagínense, dejó el palacio. O sea, que usted, pues en cualquier trabajo, que usted esté al lado de la persona más importante de ese trabajo, ¿cierto? En el mundo, hablando en el mundo, en el gobierno o en una empresa, lo que sea. Y él dejó todo eso, ese lugar lleno de lujos, de comodidades, de confort, todo bonito, todo limpio, siervos, o sea, tenía sirvientes. Él estaba en una posición muy alta y dejó todo eso para ir a un lugar lleno de escombros, de basura, de ruinas, para trabajar en la restauración de ese lugar, aún a pesar de las fuertes amenazas de los enemigos. Eso es tremendo, ese contraste, ¿cierto? Pero él, ¿cómo llama? Él dice, lo que yo estoy haciendo es un gran trabajo, es una gran obra. Así los enemigos digan lo que digan. La gran diferencia es que Susa era la ciudad del rey, o sea, Nehemías le estaba sirviendo al rey humano. Pero mientras estaba pegando cualquier ladrillo, barriendo los escombros, quitando basura, vigilando, dirigiendo, él estaba sirviendo, era a Dios. No hay un servicio más alto. No hay un servicio más grande. O sea, no importa la obra que usted haga en la tierra, para quien la haga, siempre es infinitesimalmente más pequeña que la obra que usted haga para Dios. Por eso el apóstol Pablo, cuando le dice a los hermanos en Corinto, haga todo para Dios. Entonces usted puede estar sirviéndole a una persona, sirviéndole a un hijo, a un sobrino, a un tío, a un hermano, y estar haciéndolo para Dios. Entonces ahí eso se va a volver una gran obra, un gran trabajo.
Así es que es, hermano. Por eso Dios, el Espíritu Santo, nos trae claridad. Un gran trabajo. Esos muros iban a proteger nada más y nada menos que al pueblo de Dios. Eso hizo que el trabajo de Nehemías en Jerusalén fuera una gran obra. ¿Y ustedes qué creen? ¿Creen? No me responda, pero espero que en su corazón usted responda con honestidad. ¿Ustedes creen que lo que hacen también es un gran trabajo? Es una gran obra. Es que recuerde que cada cosa que usted hace en la obra de Dios es como levantando los muros que van a proteger esta iglesia, que van a proteger a sus hermanos, con cualquier obra, y aún los hijos de sus hermanos, los más pequeños. Dios nos ha llamado para que vivamos para su gloria, confiando en Él, caminando con Él en pureza, en agradecimiento por lo que Él nos ha dado. Para vivir así nos ha llamado, sea que trabajemos en el ministerio. Ustedes todos trabajan en el ministerio, sirven a Dios, pero sea también que trabajemos, por ejemplo, como peluquero, o carnicero, o como ama de casa, o como estudiante, o sea, en el área que sea. ¿Qué importa? Dios nos ha llamado y nos ha llamado es para que todo lo que hagamos sea para la gloria suya y sea una gran obra entonces. Entonces, el punto no es tanto lo que hacemos, sino cómo lo hacemos y para quién lo hacemos. Colosenses 3, tome nota, Colosenses 3, 17 y 23. No es tanto lo que hacemos, sino cómo lo hacemos y para quién lo hacemos. Entonces, si usted lo que hace, lo hace como para el Señor, o porque a Cristo el Señor servís, entonces eso va a ser una gran obra. Lo que haga, en su trabajo o en su casa, una gran obra. Entonces, mire la firme determinación de Nehemías para perseverar en la obra. 4. E insistieron. ¿Cuántas veces? ¿Qué dice? 4 veces sobre este asunto. Pero yo le respondí de la misma manera. Entonces, ¿los enemigos van a persistir? Sí. No es que Satanás viene con personas, él usa gente, con una invitación y usted ya no hizo caso, entonces mismo él se va a ir. No. Él va a persistir. Es que no tiene nada que perder. Pero ahí insistieron. Pero Nehemías también persistió. O sea, él se mantuvo firme. Fue tan persistente en no abandonar el trabajo encomendado por Dios, que no importa si fueron 4 veces las que le invitaron a él se mantuvo firme. Versículo 5. Entonces Sanbalat me envió a su criado con este asunto por 5ª vez, con una carta abierta en la mano. Este es un intento muy perverso de parte de Sanbalat, porque en este 5º intento de estos enemigos iba más cargado de astucia y más malas intenciones que el primero. Las otras 4 veces le dijeron a él: vení, vamos allí, reunámonos, y allá le iban a hacer una emboscada, le iban a hacer daño, le iban a matar tal vez. Pero en este van con una carta abierta. ¿Eso qué significa? Que no era una carta solamente dirigida a Nehemías, sino que Sanbalat envió esa carta. Cuando se dice una carta abierta, era una carta para ser leída en público. Entonces, claro, el criado de Sanbalat iba a leer en público esa carta. Y la intención
de esa carta era esparcir falsos rumores entre la gente. Qué cosas tan impresionantes. Oiga, pero los enemigos de la obra de Dios no cambian la metodología, hombre. Aquí también dejan cartas públicas, hombre. Vea, hombre, sigue, ve, curioso, ¿cierto? Como que esa idea se las da el mismo Satanás, claro. La idea, ve, hace una carta y ponerla en la cafetería, dejarla en el baño, pegarla con conta en la pared de afuera de la iglesia. Bueno, el propósito era falsos rumores entre el pueblo. 6, en la cual estaba escrito: se rumorea entre las naciones vecinas, y Gasmu lo afirma, que tú y los judíos pensáis rebelaros, motivo por el cual reconstruyes el muro, con la mira, según esos rumores, de ser tú su rey. Y que además designaste profetas para que te proclamen en Jerusalén, diciendo: ¡ay, rey en Judá! Y ahora estas palabras serán oídas por el rey, por tanto, ven y convengamos juntos. Oiga, con esa carta abierta, Sanbalat trató de intimidar, manipular la situación para que Nehemías hiciera lo que sus enemigos querían: detener el trabajo para reunirse con ellos. Tremendo. ¿Ves? Que Dios, el Espíritu Santo, le ayude a usted y me ayude a mí a discernir esos momentos. O sea, que nosotros podamos entender que el que es enemigo de Dios y de la obra de Dios y del pueblo de Dios no va a estar buscando su prosperidad. No va a estar buscando que usted tenga éxito en la obra de Dios. No lo va a hacer. Recuerde que no lo va a hacer. Está buscando es engañarlo, que usted detenga su obra en la obra de Dios y que usted sea dañado de alguna manera. ¿Cómo debemos responder cuando pasan cosas así? Debemos permitir que los que trafican rumores o chismes interrumpan lo que tenemos que hacer y nos distraigan de nuestra responsabilidad. No, ¿cierto que no? ¿Cómo responde Nehemías? Versículo 8. Entonces envié a decirle: no hay tal cosa como dices, sino que la inventas de tu propio corazón. Todo era un invento, una mentira para difamar a Nehemías ante el pueblo, para desestabilizar la obra. Todo eso eran mentiras de este señor. Nehemías respondió, aunque no estaba obligado, porque es que ese es el otro tema. Uno no tiene que estar respondiendo a todas las difamaciones y acusaciones. Siempre van a estar, ¿cierto? Pero Nehemías respondió solo para negar la difamación y para declarar el verdadero origen de esos rumores. Él se dirigió a ellos solo para rechazarlos y luego identifica el motivo que hay detrás de esos rumores y como siempre, entregó su causa a la oración. Mire el versículo 9. Porque ellos querían atemorizarnos pensando que nuestras manos estarían debilitadas por la obra y que desistiríamos de ella. Mire, pues, cómo por el Espíritu Santo tenemos esta palabra y vemos la intención que hay detrás de ello. Pero ahora, ¿qué? ¿Qué dice? Oh Dios, fortalece tú mis manos. Hay oración ahí. Entonces, él dice, vea, esta gente, esa es su intención. Y él mismo va a Dios en oración. Y le dice, ¿a quién? A Dios, que fortalezca sus manos. Los enemigos de Dios quisieron hacer circular rumores para intimidar. Vieron que si esas puertas se instalaban,
Entonces ya en ese muro que habían reconstruido, entonces ya ahora sí no vamos a poder intimidarlos. Donde logren poner esas puertas, ya no hay forma de hacer de que ellos desistan. Y ahora sí no. Mire lo importante de eso, ya no podrían manipular a la gente para su propio beneficio, ya no pueden. Es que si las puertas ya están listas, las puertas están vigiladas, no pueden. Los que están del lado de la verdad, entonces deben responder como lo hizo Nehemías. Usted siga haciendo lo que está llamado a hacer por el Señor. Usted sígalo haciendo. No importa lo que digan sus enemigos y los enemigos de Dios. La perseverancia en la verdad va a hacer que como que se iluminen, como que queden a la vista las mentiras, los engaños, las falsedades. Usted persevere en la verdad y listo. Y en su momento, lo que es falso, ¡pum!, va a salir a la vista. Usted no se preocupe. ¿Listo? Los enemigos de Dios siempre van a tratar de desanimar al pueblo de Dios. Siempre. Vea, como les dije, ellos no le van a parecer, ve, tomémonos una... No le van a decir eso, porque saben que usted no lo hace. Pero le van a incitar a hacer otras cosas para que usted se desanime. Los enemigos de Dios están simplemente tratando de desanimarnos de la gran obra que estamos haciendo. La gran obra, porque es para Dios. Nehemías se mantuvo firme. Persistió en lo que Dios había llamado a hacer sin dejarse intimidar por las artimañas del enemigo. Y como dice el texto que acabamos de leer, el versículo 9, luego oró para que Dios fortaleciera su obra en ese trabajo. Siempre fue a Dios. La oración es una constante en Nehemías, hay un énfasis. Aleida Espinosa nos va a leer el versículo 4 del capítulo 1. Aleida Moreno, 2, 4. Juliana, 4 y 9. Estela, 5, 19. Vamos a mirar que la oración es un énfasis constante en Nehemías. O sea, Nehemías no era un tipo que pensara que estaba, pues que él era muy sabio, muy poderoso. Él no se iba que yo muevo mis influencias, pero y verá, yo llamo a los de Susa, yo llamo al combo Susa. No, él no se aprovecha de las cosas, de sus contactos. No. Gloria a Dios por eso. Vamos a leer los versículos. Nehemías 1:4. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Nehemías 2:4. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Nehemías 4:4 y 9. Oh cierto Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el patrón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos nos guarda contra ellos de día y de noche. 5:19. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Mire que ese es un énfasis. En el libro de Nehemías vemos que había mucha oración, pero Nehemías no solo oraba, él siempre actuaba. Oraba y actuaba, oraba y actuaba. Queremos cultivar la disposición de ser conscientes de Dios y volvernos a Él cuando le necesitemos, pero también tomar la acción de servirle. Entonces, usted debe orar
a Dios, pero debe seguir sirviendo a Dios. Una de las cosas que más ocurre en la vida de la iglesia, cuando un hermanito se siente atacado por el enemigo. Vea, les digo a ustedes pues con mucho cariño, para que ya, mire que Nehemías por el Espíritu Santo, y esta mañana en esa predicación ya les está diciendo, Nehemías oró y actuó. Entonces seamos conscientes de Dios, volvámonos a Él en oración cuando le necesitemos, pero también tomemos acción para servirle, porque el enemigo de su alma y la mía quiere que cuando nos desanimemos o nos desalentemos por la oposición, lo primero que vamos a decir es: pastor, yo por un tiempo no voy a prestar servicio en la iglesia. Eso es lo primero que ocurre, porque usted dice, no, pero yo sigo orando. No, ore y sirva. Ore y sirva, tome acción en el servicio. Satanás es que lo que quiere finalmente Satanás es detener la obra de Dios en usted, por medio de usted o a través de usted. Entonces él le va hasta convencer, no, pero seguí orando, y voy a seguir orando, pastor, y vigilando, y voy a hacer hasta más vigilias y ayuno, para que usted crea que es muy espiritual. No, eso no tiene nada de espiritualidad. Usted tiene que orar y actuar, orar y servir al Señor, orar y servir. En los versículos que acabamos de mirar, del 1 al 9, hemos visto la perseverancia ante la oposición abierta. Ahora, en los versículos del 10 al 14, vamos a ver la perseverancia ante la oposición encubierta. 10. En cuanto a mí, fui a casa de Semaías, ben Delaía, hijo de Mehetabel, porque él estaba confinado. Y él dijo: reunámonos en la casa de Dios, dentro del santuario, y cerremos la puerta del santuario, porque vienen a matarte. Sí, esta noche vienen a matarte. Mire, tremendo. ¿Esta es la qué? Oposición encubierta. Y esa fue la segunda dificultad, pues después de esto, con Sanballat y Gesem y Tobías, que tuvo que enfrentar Nehemías. Usted va a ver en el texto, como se desarrolla en el pasaje, que este Semaías era como una especie de profeta y se le considera capaz, en el desarrollo del texto, de que él puede declarar la voluntad de Dios. Entonces él le dice a Nehemías que hay una amenaza para su vida y que debe refugiarse ¿dónde? En el templo, Entonces mire pues, llega una persona con pinta ¿de qué? De profeta. Oiga pues qué peligro. Llega la pastora. Qué miedo. Y entonces llega este Nehemías y responde. ¿Cómo responderá Nehemías a un hombre que tiene forma de profeta? Es que es muy diferente. Cuando llegan los enemigos, por ejemplo, usted tiene unas personas en su familia que son incrédulos. Ustedes le dicen, por ejemplo, Lorena, deje a ese marido. Estoy hablando de las incrédulas, ¿cierto? Personas fuera, de externo. Déjenlo. Pero después le llega alguien con cara de profeta. Lorena, traigo palabra de Dios. ¿Por qué hacen así? Traigo palabra de Dios para ti. Deje a su marido.
cosas así, no le perdone, no se reconcilie, así. Pues yo no sé si, espero que no esté en nada de esas cosas, la hermana Lorena, pues, pero es una ilustración pues que me ocurrió. Porque le van a aparecer. Es la oposición encubierta, hermano. Y mire el versículo 11. Pero respondí, ¿huir un hombre como yo? Además, ¿cómo podría un hombre como yo entrar en el santuario y seguir viviendo? No entraré. Es que Nehemías, hermano, mire, Nehemías leía la Biblia, hermano. Usted tiene que leer la Biblia. Nehemías leía la Biblia. ¿Cómo supo Nehemías que este profeta no había sido enviado por Dios? Nehemías conocía las escrituras y él sabía que el Pentateuco dice que solo los sacerdotes pueden entrar en el templo y solo en fechas específicas. Lo que nos da a entender que es que Nehemías sabía de la palabra, él sabía. Y los que no son sacerdotes entraban al templo so pena de muerte. Mire esos versículos. Daniela, Números 18:7, por favor. Mateo, Levíticos 10, versículos 1 y 2. El pastor Fabio, Números 1:53. Puede que me equivoque en alguna cita, pues que la tenga mal copiada aquí. Ustedes me disculpan, dije, pastor, no existe en el libro de Números. Y yo, ay, verdad. Lorena, Números 3:38. Aleida, Números 4:15 y luego salta al 19 al 20. Aleida, Hebreos 9, versículos 6 y 7. ¿Listo? ¿Ya todos? Bueno, ya leemos la vuelta completa. Daniela. Y el extraño que se acercare morirá. Una pena de muerte. Números 3:38. Los acamparán delante del tabernáculo al oriente, delante del tabernáculo de reunión al este. Serán Moisés y Aarón y sus hijos, teniendo la guarda del santuario y en el lugar de los hijos de Israel. Y el extraño que se acercará morirá. Números 4:15. Y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlo. Pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de la unión. Hebreos 9, 6 y 7.
Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Bien. Entonces, si Nehemías hubiera sucumbido a la tentación, entonces los enemigos podrían haber dicho que, no siendo sacerdote, él se había atrevido a entrar al santuario y era merecedor de la pena de muerte. Entonces, ¿qué habría ocurrido? El pueblo habría abandonado la obra, tiran las herramientas, las armas, y cada uno se hubiera ido para su casa a salvar sus vidas, porque ya decía, no, ya si el líder hizo eso, corramos por nuestra vida. Entonces, los enemigos podrían fácilmente, sin ninguna oposición, derribar los muros, tranquilamente. También así es como Nehemías supo que este profeta no fue enviado de Dios, porque él sabía, si yo hago esto, la gente va a abandonar la obra, y Dios me llamó a la obra. Entonces, mire, porque es que la oposición encubierta le va a decir a usted que haga cosas que Dios no lo ha llamado, en las que usted no debe estar, pero es porque sabe que después dice, cuando se le aparte del servicio, por eso que no debió haber hecho, porque no era de su incumbencia o de su ministerio o servicio, ahí se detuvo la obra en usted. Y eso va a afectar su familia y todo. Entonces, eso es así delicado. Miren lo que él está pensando. Y lo otro es que él sabía que no era enviado de Dios, porque ese profeta le aconsejó a Nehemías que hiciera algo que estaba expresamente prohibido en la palabra de Dios. Entonces, claro, si Nehemías no supiera Biblia, si Nehemías no fuera un hombre de la palabra, estaría ignorante sobre esa verdad, sobre esa norma o ley de Dios. En tantos textos que leímos, pues le decía, oiga, me meto allá y soy digno de muerte. Entonces, si alguien le dice a usted que haga exactamente lo que la Biblia dice que no debe hacer, sepa que esa persona, no importa quién sea, no habla por Dios. No importa quién sea, porque yo no puedo poner mi título u oficio de pastor por encima de las Sagradas Escrituras y decirle a la gente que haga algo o a alguien que haga algo que esté exactamente opuesto a lo que la Biblia dice que se debe hacer. Debo ser muy cuidadoso y conocer las Escrituras, porque normalmente los falsos profetas como Semaías y los falsos maestros hoy en día normalmente tuercen la palabra, la vuelven elástica para que diga lo que ellos quieren que diga, y suena como casi, suena como que sí, hombre, ¿cierto? Hay que tener mucho cuidado, pero por eso está la Biblia, y si yo tengo dudas sobre algo, debo pedir consejería, debo pedir ayuda. Bien, el conocimiento de las Escrituras de Nehemías le permitió discernir lo que realmente estaba sucediendo con Semaías, como continúa en el versículo 12. Y discerní que el Señor no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat
lo habían sobornado. Entonces, este supuesto profeta tomó dinero para oponerse a Dios y a su plan. Entonces, no solo pervierte la palabra de Dios, sino que la prostituye. Es que eso es lo que está lleno hoy en día, hermano, esta humanidad. Gente, dígame qué digo, a mí hace unos añitos, poquitos, alguien me dijo que por qué no montábamos una iglesia por allá en el sur, que me compraba un apartamento y un carro, pero que esa persona me decía yo que predicara. O sea, que yo no podía decir, voy a predicar Nehemías. No. Me decían, usted va a predicar sobre esto, sobre esto. Esa es la economía del mundo. O sea, el mundo le dice, venga, ¿prostituyen qué? El evangelio. Y Semaías tomó dinero para oponerse a Dios y a su plan. Valoraba el dinero más que a Dios al tratar de desviar a Nehemías de la obra de Dios. El dinero puede desviar a la gente. Veamos lo que Nehemías descubre sobre Semaías en el versículo 13. Dice, porque él había sido sobornado para atemorizarme, a fin de que yo actuara de ese modo y pecara, y así tener motivo para difamarme. No, impresiona el Espíritu Santo como expone el corazón de la gente. Mire lo que dice, él había sido sobornado, ¿para qué? Para atemorizarlo. ¿Para qué? Para que él actuara de ese modo y pecara. Es que, mire, muchachos, tengan mucho cuidado que a ustedes les va a tocar. Nosotros ya hemos vivido muchos más años que ustedes. Entonces, bueno, no significa que eso nos dé más tenacidad, sino que ustedes, al ser más jóvenes, tienen mucho más tiempo por delante, pero ya tienen más advertencia de esta predicación y toda la palabra que han recibido en jóvenes, adolescentes, de la escuela bíblica, todo. Mire lo que dice el Señor. Es que los enemigos de Dios y de su obra van a buscar es que ustedes y aún nosotros, los más viejitos, pequemos. Y así tener motivo ¿para qué? Difamarme. Entonces mire, se lo llevan a usted a que peque. Y después de que peque, dicen, el pastorrito mentiroso. Así es. Primero lo endulzan, lo sacan, lo llevan a pecar y cuando ya usted está como una mica, le toman fotos, le sacan videos, lo suben a Instagram, a YouTube, a Facebook, al WhatsApp, todo el mundo vio eso y dice, ay, cómo salí yo ahí, mostrando los calzoncillos. Eso hace el mundo. Eso hace. Mire ¿cómo lo sabemos? Nosotros somos muy inteligentes y muy avispados. No es Dios el Espíritu Santo. Eso le iban a hacer ¿a quién? A Nehemías. ¿Y quién vino? Un falso profeta. Un falso profeta. Es que a usted se la lleva. Voy a poner un ejemplo con Aleida, como es mi hermanita, entonces yo le puedo. Aleida se la lleva el falso profeta. Y después me manda el falso profeta fotos a mí diciendo, aquí está Aleida en la iglesia de Titiribí. Véala, y véala, y véala. Después de que se la llevó, y allá le dice, hermana, toma refrigerio, hermana. Y allá me manda foto a mí, que es que todo mundo, y sí, así es. Porque él había sido sobornado para atemorizarme, a fin de que yo actuara de ese modo y pecara. Y después de que usted peque, ¿sabe qué van a hacer? Se van a burlar de usted y van a regar esa burla por todas partes. Vean la evangélica. Veanla como es de evangélica, hay que verla el sábado con Biblia y todo saliendo para la iglesia. Y no te dice cuenta la de ayer. De dos cosas tenía temor Nehemías de acuerdo a ese texto.
de ofender a Dios con el pecado, gloria a Dios por eso, que eso sea en nosotros, temor reverente, y de exponerse a la difamación. O sea, él decía, no, primero yo no quiero pecar contra Dios, y además, porque es que cuando eso se vuelva público, el testimonio de Dios, ¿cómo queda? Entonces, una vez más, Nehemías entregó su causa al Señor en oración, como lo vemos orar en el versículo 14. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, conforme a aquellas sus palabras, y de la profetisa Noadías y demás profetas que querían atemorizarme. Mire qué oración tan rara. No, mire lo que está diciendo. Nehemías está orando por sus enemigos, pero ¿cómo? Él le pidió al Señor en el capítulo 5, versículo 19, que recordara el bien que había hecho por Israel. Ahora le pide al Señor que recuerde el mal que los enemigos han hecho contra Israel. ¿Por qué Nehemías oraría tal cosa? Porque querría recordar estas cosas. Mire, él quiere que se recuerden estas cosas porque él cree en la justicia de Dios. Él cree que Dios va a ajustar cuentas con ellos. Entonces, hermano, hay oraciones como estas en la Biblia, eso es bíblico entonces. Hay oraciones de lamento en la Biblia, eso es como algo similar. Cuando usted le dice, Dios, acuérdate de esa persona que le hace tanto mal a la iglesia, Señor, y toma en cuenta sus palabras, sus hechos, toma en cuenta toda la oposición que ha levantado contra tu iglesia. Toma en cuenta la vida de tal persona, Señor, que con difamación, con esfuerzo, procura que tu obra se detenga. Desanima a los hermanos de la iglesia. Señor, toma en cuenta las palabras de fulano, de sultano, que da malas enseñanzas a los hermanos de la iglesia y que promueve pecado entre los hermanos de la iglesia. Señor, toma en cuenta la vida de ese joven, de ese adolescente, que es un fornicario, Señor, que está llevando a las jóvenes de la iglesia a fornicación y a desobediencia. Esas son oraciones como estas. Nehemías cree que Dios hará justicia. No quiere que el pecado sin arrepentimiento quede sin ser castigado. Señor, que el pecado sea castigado, Señor. Que el culpable sea castigado. Esa es una oración muy fuerte que hace Nehemías y que nosotros normalmente no nos atrevemos a hacer porque obviamente pues hay un tema de tradición en el pueblo cristiano aún y nosotros uno no cree, y no todas las tradiciones son malas, no, todas las tradiciones son malas, pero a veces, por ejemplo, decimos, no, es que yo se lo escuché voy a decir un nombre, no sé si haya alguien así, al pastor Daniel Beltrán. ¿Hay algún pastor Daniel Beltrán? No. Bien. Entonces, y el pastor Daniel Beltrán se lo enseñó al hijo de él, Abelardo Beltrán. Y Abelardo Beltrán al hijo de Abelardo Beltrán, Lucrecio Beltrán. Y como toda la vida he oído a los Beltrán enseñar eso, entonces yo creo que eso no se debe hacer. Entonces la pregunta es, mijo, ¿usted ha ido a la Biblia? ¿Usted ha escudriñado en las Escrituras? Si lo que los Beltrán te han enseñado es lo que dice Dios, porque puedes estar teniendo la palabra Beltrán más sagrada que la palabra de Dios. ¿Cierto? Eso es una buena pregunta, sin ánimo pues de atropellar a nadie, porque es que eso es una amorosa exhortación. Como que lo llama al lado y le dice, ve hombre, ten en cuenta que es que no todo lo que digan los hombres es de Dios, solo porque lo digan como si Dios lo hubiera dicho. No, tenés que ir al texto bíblico. Bien. Entonces, lo que estamos viendo básicamente es que Nehemías dejó el asunto en las manos de Dios.
Él no planeó un contraataque a sus enemigos. Él no lo planeó. Él no dijo, deje y verá. Deje y verá. Usted, oiga, Semaías, ¿usted conoce a Zambalá, Tobías y tal cosa? Ah, es que espere y verá. Yo conozco al patrón de Zambalá. Yo conozco al señor de Semaías, porque hay muchos cristianos que hablan así. No, él oró para que Dios hiciera justicia contra sus enemigos y los enemigos de su pueblo. Por ejemplo, ahora que estamos en este tema del COVID-19, el SARS-2 y todas esas cosas, la nueva cepa y todo eso, hay información que dice que eso fue creado en laboratorio, que eso no es una bacteria natural, porque las bacterias naturales normalmente son como de ciertos climas, eso tiene un nombre, y son estacionales. Entonces, las bacterias, por ejemplo, si ese bicho prosperara en el frío, en las zonas calientes, no, la gente no le daría nada de eso, solo a los que están en zonas frías. Pero eso no respeta el lugar. Entonces, por eso dicen que es una cosa creada en laboratorio. Bien, es un ejemplo pues que estoy dando. Entonces, nuestra oración no es solamente para que Dios sane, por ejemplo, a nuestro hermano Edwin, que está muy enfermo, sino también para que Dios tome en cuenta las acciones de estos malvados. Señor, toma en cuenta las acciones de aquellos que se han esforzado por difundir una enfermedad de esta magnitud, Señor, toma en cuenta. Eso es. No planeamos un contraataque, no vamos a decir, ah, sí, ellos sacaron el SARS, espera, yo les saco el SARS. Entonces, no es hacer ese tipo de cosas, ni a matar chinos, ni a escupir en la comida china. No, si no va a comer comida china, me vaya a mi casa, que yo me la como. No, porque ya no es eso. No es decir que ya no le vamos a comprar comida a los chinos. No, es orar para que Dios haga justicia contra sus enemigos y los enemigos de su pueblo. En oración. Pues, si usted le cree a Dios y a su palabra, obviamente. Así que hemos visto oposición abierta, 6 del 1 al 9. Oposición encubierta, 10 al 15. Y ahora llegamos a la perseverancia en unión con el pueblo. 15. Del 15 al 19 dice, y el muro fue terminado el 25 de Elul en el 52º día. Entonces, ahí está el triunfo. Eso es ser prosperado, ¿cierto? O sea, terminar la obra. El muro, de acuerdo a eso, se completó en 52 días. Entonces, ¿qué debemos, hermanos, hacer? No subestimar lo que podemos lograr si Dios nos ha llamado, si le servimos y perseveramos. No subestime eso. Hermano, Dios le llamó, sí, siga ahí. Dios va a terminar la obra con usted, por medio de usted. Persevere, hermano. A veces las cosas no suceden simplemente porque la gente no empieza a hacerlas, porque no persevera en ellas. Entonces, hay muchas obras en el pueblo de Dios que quedan estancadas, porque no hay perseverancia. O en algunos casos, porque sin empezar ya están desanimados. Ah, ¿y quién va a ver eso? Ayer estaba mirando yo en la vigilia, porque yo pongo la vigilia en el televisor, porque me es más cómodo, pero lo prendo en el computador para mirar los comentarios de las personas, para escribir, para coscorronear a los líderes cuando hacen cosas mal hechas, y a los que oran mal. Es calvacito amoroso. Entonces veía que había
Llegó un momento que habían como 79, no sé cuántas personas, espectadores. Y cuando hablo de espectadores, por ejemplo, en mi casa somos 4. Es decir, que hay un espectador de mi casa. No, realmente no es uno, somos 4, viendo la vigilia. Entonces yo me alegré muchísimo, porque hay personas que dicen, ¿quién va a ver eso? ¿Quién va a ver esa vigilia, hombre? Eso virtual. Tal cual. Pues yo la veo. Y yo oro con mis hermanos. Y me alegro mucho ver jóvenes orando en la vigilia. Y yo los oigo orar, pastor. Y yo digo, tan bueno, porque oran la Biblia. O sea, hay personas que oran cosas muy raras. Y yo digo, pues ¿por qué ora así, hombre? Y bien. Pues yo sé que todos estamos ahí creciendo y uno le ayuda. Pero ver la gente cuando ora la Biblia, eso da mucha alegría. Entonces, termine la obra, termínela, no se desanime, porque siempre va a haber Sanbalat, Tobías y Gesem, siempre van a haber Semaías, siempre va a haber gente que le va a decir a usted que no se puede, que ni empiece, ni se inscriba en eso. ¿Ves que estamos inscritos? Vas a ir a las damas, a lo mismo. Eso. No, termine, hermano. A veces las cosas no suceden, es precisamente por eso. La gente no empieza a hacerlas o no persevera en ellas. Miramos el versículo 16, dice, y cuando todos nuestros enemigos lo supieron, sucedió que todas las naciones vecinas tuvieron temor y se sintieron humilladas porque reconocieron que ese trabajo era obra de nuestro Dios. ¿Sí vio? Dios estaba obrando en nombre del pueblo. Vea, hombre, la gente se va a oponer. No recuerdo quién fue el que lo dijo. En el libro de Hechos está. Ahora no lo recuerdo, ya me mantengo. Yo me jactaba de muy buena memoria, pero Tecovi, en serio, lo deja uno como soncito. Proceso muy poquito la información, pero alguien le dijo, vea, déjenlos que hagan lo que les dé la gana. Si esa es una obra de Dios, prospera, y si no, eso se acaba. Y no se acababa. Aquí estamos, somos un testimonio de que eso era una obra de Dios, porque aquí estamos. Si alguien sabe el texto, lo comparte, por favor, para que eso no quede en el aire como una palabra mía. Si alguien lo recuerda, y si no, lo comparte en el grupo de ayuno de sábados, que usted sabe que hay un grupo de ayuno, y ahí lo comparte para todos nosotros, si lo recuerda. Bien, para que continuemos y no nos quedemos aquí. Entonces, Dios va a estar obrando en nombre del pueblo. Nehemías explicó en 2:8 que la buena mano de Dios estaba sobre él. Luego, en el 2:12 dijo que Dios había puesto en su corazón hacer esto por Jerusalén. Mire. Dios estaba obrando en nombre de su pueblo. Y en el libro de Nehemías vemos cómo el autor humano, por el Espíritu Santo, nos explica que la buena mano de su Dios estaba sobre él. 2:8. 2:12. Dios había puesto en su corazón hacer esto por Jerusalén. 2:20. Le dijo a la gente que Dios, el Dios del cielo, los haría prosperar. Mire, que es que Nehemías todo el tiempo está diciendo, es que esto es una obra de Dios. Eso es una obra de Dios, hermano. Es que lo que estamos aprendiendo hoy es esta obra, esta iglesia cristiana Villahermosa, más que celebrarle los 50, 51, 52 años. No, tenemos que celebrar, es que es la buena mano de Dios que ha estado sobre esta iglesia, porque esto es una obra de Dios, no de los hombres. En el 4:15 dijo que Dios había frustrado los planes del enemigo. Y en el 4:20 le dijo a la gente que Dios pelearía por ellos. Mano, eso es lo mismo que Dios está haciendo en nosotros, en nuestra iglesia. Podemos decir que la buena mano de Dios está sobre nosotros. Que Dios ha puesto en nuestros corazones hacer esto por la iglesia cristiana Villahermosa. Es Dios. Que el Dios de los cielos nos va a hacer prosperar.
que Dios va a frustrar los planes de los enemigos de la iglesia cristiana de Villahermosa. Y Dios va a pelear por nosotros. Eso es así de firme, porque no son palabras solo para Nehemías y el pueblo de Israel en su momento. Esos son verdades eternas y que trascienden no solamente un grupo de personas, unas fechas, un lugar y demás. No, esta verdad aplica para todos nosotros, para el pueblo de Dios, para la iglesia de Jesucristo hoy en día. Ahora ha sucedido, se construyó el muro, el trabajo se realizó con la ayuda de Dios. Mira el versículo 17. En aquellos días los nobles de Judá multiplicaban sus cartas a Tobías y las de Tobías llegaban a ellos. Nehemías 2:10 nos dice que Tobías era un sirviente amonita, no es judío, es un enemigo de los judíos. ¿Sí saben los amonitas son hijos de quién? ¿Sí recuerdan? Los amonitas. De Lot. Cuando Dios destruyó Sodoma y Gomorra, recuerden que las hijas de Lot pensaron que ya todo el mundo conocido había quedado destruido. Eso debió haber sido muy impresionante, ¿cierto? O sea, es que ahora porque uno conoce muchas cosas, está el celular, está el internet, todo, pero imagine en esos tiempos, usted subir a la montañita y usted ver que por el fuego del cielo, usted vio, todo se destruyó. No estoy justificando de ninguna manera las prácticas de señoras, no hombre. Pero ellas pensaron que eran los únicos que habían quedado en el mundo. Y emborracharon al papá, lo durmieron y se acostaron con él. Y de las dos hijas de Lot salieron Amón y Moab. Y ahí estamos hablando de que Tobías era de los amonitas. Y todos esos pueblos, oiga, los hijos de Lot fueron enemigos del pueblo de Dios. Enemigos. Tobías estaba trabajando en contra del bienestar y la seguridad del pueblo de Dios en Jerusalén. Y ahora los nobles de Judá se comunicaban con él. Entonces, es algo muy duro porque Nehemías le toca lidiar con la traición de sus propios hermanos. Mire qué terrible. El versículo 18 empeora las cosas. Dice, porque muchos en Judá se habían conjurado con él, pues era yerno de Secanías, ben Ara, y su hijo Johanán había tomado por mujer a la hija de Mesulam, ben Berequías. O sea, una vez más, el problema de los matrimonios mixtos asoma su cabeza terrible. Es que Dios es infinitamente sabio. Jamás se ha equivocado, jamás se equivocará. Y cuando Dios ha dicho en su palabra, no, hombre, es que es un no de Dios, un no de Dios. Pues que nosotros en serio somos demasiado necios, cabezaduras, hombre. Dios dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Dios dice, no, ¿qué comunión hay? Y ahí aparece siempre la fea cabeza de los matrimonios mixtos. Terrible. Es que Tobías era ¿qué? Pero se había casado con una de los hijos de los principales de Judá. ¿Entiende? Ay, no, pa, yo lo convierto. Tobías, como es de lindo, yo lo convierto, pa. Yo lo convierto a Tobías para que se vuelva cristiano. Sí, claro. Tobías tenía nexos familiares con personas importantes en Jerusalén. Son nombres que se mencionan, era de principales en Jerusalén.
Por eso Dios dice, es que es la sabiduría de Dios. Versículo 19, mire el resultado. Asimismo, contaban sus bondades ante mí y le referían mis palabras. Y Tobías enviaba cartas para atemorizarme. Para atemorizar. Entonces los judíos vinieron a Nehemías y hablaron bien de este enemigo. ¿Usted imagina? ¡Qué traición! No, Cecitar. No, hermanito. No, pastorcito. Él no es así. Paciencia. Él no lo quiere destruir, ni difamar, ni acabar con su vida. Ajá. Son enemigos de Dios, hombre. Son enemigos de Dios. Tobías estaba haciendo todo lo que estaba en su poder para evitar la reconstrucción de los muros. Y ellos no solo hablaron bien de él, sino que le informaban a Tobías lo que decía Nehemías, que torcidos, que sapos, hombre, pues allá está César diciendo, oye, y hombre, y lo más tremendo es que uno como Nehemías se da cuenta, ¿cierto? Tan curioso eso, pues, siempre. Entonces, ahí está, ellos le hablaban, vean, no, Tobías, y después decían, oiga, Tobías, ¿sabe qué está diciendo César de usted? Nehemías de usted. Así era. Tobías no se arrepintió de su pecado, no se unió al plan de Dios, solo seguía persistiendo en oponerse, servir de estorbo, de tropiezo. Y uno siempre pide, Dios, líbranos de los Tobías en la iglesia. Y de los que son amigos de Tobías también, Señor. Y ahora que Nehemías había reconstruido el muro, tiene que poner atención en el último punto. ¿Cuál es la última parte de la historia? Terminó el muro, ya tenía que poner su atención en la perseverancia, en la vigilancia. Cuando el muro quedó reconstruido, el 7, y hubo colocado las hojas de las puertas, se encargaron de sus funciones los porteros, los cantores, los levitas. Entonces puse al frente de Jerusalén a mi hermano Ananías, jefe de la ciudadela, pues era un hombre leal y temía al Señor, más que muchos. Les dije, las puertas de Jerusalén no serán abiertas hasta que caliente el sol. Aunque los porteros estén presentes, las puertas permanecerán cerradas y atrancadas, y sean apostados vigías de entre los habitantes de Jerusalén, cada cual en su vigilia y cada uno frente a su propia casa, porque la ciudad era espaciosa y grande, pero la gente que allí moraba era poca, y las casas aún no estaban reconstruidas. Ese era ahora el objetivo de Nehemías, porque los muros muertos, sin guardas, vivos, son una pobre defensa para la ciudad. Nombró porteros, cantores y levitas para que sirvieran en sus respectivos lugares. El culto a Dios es la mejor defensa de un lugar, y los guardas sobre los muros son sus ministros cuando cumplen su deber. Así Dios guarda su iglesia. En estos días estaba leyendo de Apocalipsis, cuando decía, y escribe al ángel de la iglesia, y entonces uno dice, Dios pues en su simbolismo en Apocalipsis, pero es una referencia muy bonita a cómo Dios ve a los pastores que Él ha puesto en las iglesias, que son los regalos que Él ha dado a la iglesia. Cuando dice Dios, Él no solo ha dado el regalo de su palabra,
sino que ha dado el regalo de personas que exponen su palabra. Por eso un pastor o un ministro del Evangelio que no predica la palabra es una ciudad desprotegida. Esa iglesia está descuidada de los enemigos. No hay cómo protegerse. Nombró también 2 gobernadores o supervisores y le encomendó el cuidado de la ciudad. Les dijo que velaran por la paz y la seguridad del pueblo, versículo 2, que son el hermano de él y otro señor llamado Ananías. Y dio órdenes acerca de abrir y cerrar las puertas de la ciudad. Es decir, le digo, eso no va a ser como que cada quien haga lo que quiera. No, vamos a poner orden en la ciudad. Y se va a abrir y se va a cerrar a tal hora y punto. Eso era, pues, ese es el orden que Dios quiere para su iglesia. Y todos nosotros estamos bajo autoridad. También ordenó a los jefes de la ciudad que además del cuidado de cerrar las puertas al anochecer y atrancarlas, se pusieran guardas o centinelas. Porque si había una invasión, dieran a tiempo la noticia, peligro, ¿cierto? Como dice el Salmo 127:1. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guarda. O sea, realmente la obra es de Dios. Hagan lo que tengan que hacer, pero es Dios. ¿Cómo vemos el Evangelio en este texto de Nehemías 6, 1 al 7, 4? En las Escrituras tenemos muchos ejemplos de perseverancia. Abraham, Jacob, Moisés, José, el apóstol Pablo. Pero el mayor ejemplo de perseverancia es ¿cuál? Jesús. La perseverancia de Jesús es la única que logra la salvación de nuestras almas, sucias, perdidas, esclavizadas al pecado. ¿Y eso cómo lo hizo? A través de su perfecta obediencia a las demandas de la ley de Dios, su muerte en la cruz para nuestro perdón, justificación y salvación. O sea, eso lo hizo Él y perseveró en eso. Jesús fue arrestado, traicionado, abandonado, pero no abandonó. Él perseveró hasta el fin. El apóstol Pablo habla de la perseverancia de Jesús en 2 de Tesalonicenses 3:5. Voy a leer la Nueva Versión Internacional. Que el Señor los lleve a amar como Dios ama. Este texto lo usamos, ¿alguien recuerda en dónde? Y a perseverar como Cristo perseveró. 3, 4. Hay 4 personas que deberían saber en dónde. Lo usamos durante una serie, dentro de la serie de la Escuela de Matrimonios. Ya, cierro paréntesis. Que el Señor los lleve a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró. La perseverancia de Jesús para el cumplimiento de la promesa de un Mesías que vino para salvarnos se registra en el último instante de su vida en la cruz, Juan 19:30. Luego que Jesús tomó el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Jesús dijo: todo está hecho, todo está cumplido, todo está pagado. Jesús perseveró hasta el final para que ahora todo pecador se pueda beneficiar
de su bendita perseverancia. Si Él no hubiera perseverado, ninguno de nosotros podríamos estar aquí. Y todos los seres humanos estarían o estaríamos condenados. Jesús enfrentó toda clase de oposición, pero su meta fue siempre hacer la voluntad del Padre, a expensas de ofrendar su vida como sacrificio perfecto y sin mancha para la salvación de los pecadores. Esas son las buenas noticias para nosotros los pecadores. Esa es la gloriosa esperanza para todo pecador. Ahora, ¿qué implicaciones y aplicaciones tiene este texto de Nehemías 6, 1 al 7, 4 para nosotros? Benjamin Franklin dijo: un camino de 1000 millas comienza con un paso. Y aunque el primer paso es importante, el más importante es dar el paso final. Jesús dijo, Mateo 24:13, Biblia textual: mas el que perseveró hasta el fin, este será salvo. Solo a través de la perseverancia y la firmeza de nuestra fe llegaremos hacia nuestro destino final. Pero es el Espíritu Santo quien nos lleva hacia allá, obrando en favor de nuestro esfuerzo y nuestro sacrificio para servir a Dios y a su iglesia con amor. La perseverancia es el distintivo de los creyentes, de los verdaderos creyentes que fueron alcanzados por la gracia de Dios para llegar a su destino final, que es la salvación eterna. El cristiano persevera por la obra de Dios. Ahora, como una amonestación final, si su vida está llena de inconstancia, desobediencia, considere que quizás no tiene la obra del Espíritu Santo en su vida y por lo tanto no es salvo. Clame a Dios por arrepentimiento para que sea verdaderamente salvo y su vida sea transformada y perseverante por el Evangelio. La meta de Satanás es intimidarte, desanimarte, engañarte, alejarte de Dios, seduciéndote al pecado. Y para lograr eso va a usar personas. No lo permitas, no caigas en la trampa. Toneladas de placer del pecado de este mundo son incomparables con una sola gota del gozo de la salvación que hay en Jesús. Aléjese de todo aquel que es un tropiezo para su cristianismo. Quien te acerca a Cristo es quien en verdad te ama. Ese es tu verdadero amigo. Lo contrario a esto es tu enemigo. Una persona que te aleja de tu cristianismo es tu enemigo. Y Dios lo expuso por medio de su palabra. Ya ha dejado expuesto a esa persona. Carlos Spurgeon decía: Satanás sabe cuán útil es un consistente seguidor del Salvador y cuánto daño puede acarrear contra la causa de Cristo un profesante inconsistente, y por tanto
vacía todas sus flechas de su aljaba para herir de muerte al soldado de la cruz. Hermano, debe ser constante, perseverante en la oración, en la palabra para vivirla. Persevera en tu vida piadosa para que des un buen testimonio del Cristo en el que dices creer. Y así como hemos sido perseverantes en el pecado, también podemos ser perseverantes hoy en la santidad, como dice Romanos capítulo 6. Persevera en congregarte, sé constante. Persevera en tus metas y alcánzalas para la gloria de Dios. Persevera en las pruebas, porque quienes resistan serán bendecidos y recibirán la corona de vida que Dios ha prometido, Santiago 1:12. Así como el verdadero creyente estará eternamente seguro de su salvación, su fe también perseverará en la aflicción, la enfermedad, la persecución y las otras pruebas de la vida que, como dice el apóstol Pablo, le suceden a otros creyentes. Pedro lo decía, a otros creyentes en el mundo. Si deseamos vivir vidas piadosas en Cristo, ¿qué dice la Escritura en 2 de Timoteo 3:12? Vamos a sufrir persecución. Pero los cristianos fieles y verdaderos van a perseverar, siendo guardados por el poder del Espíritu Santo, que es la garantía de nuestra salvación y que, como dice la Escritura, nos mantendrá firmes hasta el final. Si hemos sido dejados irresponsables e inconstantes, debemos ir al Señor en arrepentimiento, al trono de su gracia, para encontrar perdón y transformación. ¿Por qué podemos perseverar? Usted puede perseverar, ¿por qué? Porque Cristo perseveró primero y le ha dado el Espíritu Santo para que le ayude en su caminar cristiano. Su perseverancia, su persistencia, su firmeza lo encaminarán a cumplir con la promesa, como Cristo fue llevado a cumplir con la misma, de salvar pecadores con su sacrificio, su muerte de cruz, el derramamiento de su sangre y su gloriosa resurrección. Al no creyente, entonces, ¿qué le podemos decir? Usando la palabra de la perseverancia hoy. Que no persevere en el pecado. Y que no permanezca como un enemigo de Dios. Si se arrepiente de llevar esa vida de pecado y de rebeldía, si ya no rechaza más a Cristo y cree en Él hoy en arrepentimiento de sus pecados y fe, Dios ha hecho algo para salvarle y darle vida eterna. Y lo ha hecho entregando a su propio Hijo para ser castigado y morir en su lugar. Todo para que Él crea y sea salvo. Todo eso lo ha hecho el Padre. Para finalizar, ¿qué podemos concluir? Recordemos que debemos perseverar ante la oposición abierta o encubierta del enemigo de Dios y de nuestras almas. Debemos perseverar como un solo cuerpo, en unidad como iglesia, sirviendo juntos al Señor, y perseverar en velar y vigilar a través de la oración y la palabra de Dios, para no caer en las trampas del maligno. Si cada uno de nosotros como iglesia persevera a través de la palabra de Dios, no caerá en las trampas y artimañas de Satanás, que usa personas
para intimidar, engañar y difamar a los cristianos. Y alcanzará el propósito que Dios le ha dado a la iglesia. ¿Cuál es? Exaltar su nombre por medio de la proclamación del Evangelio para salvación de pecadores. Como dice la frase, el que persevera, alcanza, pero solo alcanza a través de el favor de Dios sobre su perseverancia. A Dios solamente sea la gloria. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque toda la obra es de tu gracia y de tu bondad. Agradecemos, Señor, que nos des la bendición de escuchar tu palabra, de ser edificados, de ser transformados, de ser examinados. Ayúdanos a perseverar en el Evangelio, a perseverar, Señor, hasta el final en cada una de las cosas a las que nos has llamado a hacer, para la gloria tuya y el beneficio espiritual de tu pueblo. Gracias, Dios, por tu obrar en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga y muchas gracias.